El tema que vamos a tratar hoy se titula ¿Qué significan nombres escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, según Apocalipsis 13, versículo 8 y Apocalipsis 17, versículo 8? Bien, vamos a leer cada uno de los dos pasajes. Respecto a la adoración de la bestia conocida como la primera bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, dice lo siguiente: Todos los habitantes de la tierra le adorarán, todo aquel cuyo nombre no esté escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Voy a leer esto mismo, no todo el texto, solamente una parte en el idioma original, en el griego koiné. Ahí dice on, ou, hegraptai, ta, onómata, epi, to, biblión, tes, soes, apo, cataboles, cosmou. Desde el comienzo, cuyos nombres no fueron escritos sobre el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y entonces tenemos aquí cuyos nombres, desde el término de on, onómata, no fueron, ou, gegarptai, significa no fueron escritos, sobre el libro, epi, to biblión, de la vida, teso es, desde la fundación del mundo, apo, cataboles, cosmou. Y termina. Aquí mismo, la palabra catabalo, el término catabalo, que es un verbo, significa sentar una base. Está compuesta de dos palabras. Catá, que es hacia abajo, desde, hacia afuera, y la palabra balo, que significa poner, colocar. Entonces, la expresión cataboles cosmou significaría al final o terminada la creación. O sea, cuyos nombres no fueron escritos sobre sobre el libro de la vida al final de la creación. Porque una vez que se ha establecido algo, entonces los nombres fueron escritos sobre el libro de la vida. Desde luego, en el mismo término catabalo, también hay otra expresión contraria que puede ser anabalo, que es todo lo contrario. La palabra catá es hacia abajo, en cambio aná es hacia arriba, que debería ser todo lo contrario. O sea, no debe ser terminada, sino más bien antes de que iniciara. Pero cuando hay algo se ha terminado y se ha puesto el fundamento sobre algo es catabalo. Bueno, el otro texto que es Apocalipsis 17, versículo 8, que es un pasaje similar, lo vamos a leer también. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y en el original tiene algo tan similar cuando dice on, ou, hegraptai, ta, onómata, epi, to, biblión, tes, soes, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, tan semejante a Apocalipsis 13:8. Y la parte que queremos resaltar luego es la parte final que dice apo cataboles cosmo, desde la fundación del mundo. Bien, el propósito principal de estos dos pasajes es hacernos saber que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida adorarán y se maravillarán ante la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero el pasaje también revela que los nombres de algunos están escritos en el libro de la vida y otros no. Este tema es significativo porque todo aquel cuyo nombre no se encuentra en el libro de la vida experimentará la muerte segunda en el lago de fuego, según lo dice Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Cuando dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un siguiente punto que plantean estas escrituras. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo fueron escritos aquellos nombres sobre el libro de la vida? Ambos versos dicen desde la fundación del mundo. Ya lo hemos visto anteriormente.
con esta expresión que hemos leído a la parte final, que es apocataboles cosmou. Las frases desde la fundación del mundo en ambos pasajes se traducen de frases idénticas en los textos griegos, apo, cataboles, cosmou. Así que vamos a aplicar ambos pasajes. Quiero antes dar hincapié a tres términos que se usan en el griego koiné para indicar, es, para indicar lugares, posiciones de tiempos diferentes. Una es pro, que significa antes, otra es en, o sea, en el mismo momento, y la otra es apo, que significa después de ese instante, después de ese momento. Y aquí, en estos dos pasajes, el término es apo, no es pro, no es antes, ni tampoco es en, no es en ese momento. Bien, vamos a hacer alguna comparación de ellos, tal como se nos enseña en las escrituras. Por ejemplo, el término pro, que significa antes. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pablo está dirigiendo su carta a los Efesios, aquellos que han escogido a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué dice aquí que Él nos escogió? En el versículo 5 también habla acerca de la palabra predestinación, priorizo, una determinación de antemano. Por lo tanto, lo que dice el texto es, Dios planificó y determinó cuál sería la cualidad de sus hijos, o sea, que sean santos y sin mancha, mas no las personas. ¿Cuál es la cualidad? Santos y sin manchas. Bien, y acá vemos pues el término que está en el idioma original, que es pro, que nos dice que eso sucedió antes de la fundación del mundo. O sea, Dios, ese plan para que seamos santos y sin mancha lo hizo antes de que termine de fundar el mundo. Ahora, otro ejemplo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Cristo pues ya estaba previsto, Dios previó para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, miren el término acá, ya destinado, que viene de proegnosmenou, de la raíz proginosco, que significa conocer de antemano, es decir, prever, saber de antemano, ordenar. Dios estaba ordenando que sea así desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que estaba él previendo? La palabra que es pro, cataboles, cosmou. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo también. Antes de la fundación del mundo, Dios había previsto de que a través de la sangre de Cristo nosotros pudiéramos ser salvos, salvados a través de su Hijo. Dios había previsto enviar a su Hijo como un cordero sin mancha y sin contaminación, a fin de que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Eso cuándo sucedió? Antes de la fundación del mundo. Voy al otro término, la palabra en. Ahora, ¿cómo es que se aplica en? En el tiempo, en ese momento. Por ejemplo, Mateo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y aquí leemos el término que dice en te crisei. En te, en el crisei juicio. Y claro, nosotros en el griego koine, al igual que en español, en es en. Se lee de la misma manera y se entiende de la misma forma también. El otro término interesante, el tercer término es apo, que significa desde. O sea, hemos leído hasta aquí pro, que es antes, en ese momento, y luego
desde, a partir de ese momento, terminado la creación en adelante. El significado de este término apo es un significado de distancia de tiempo, indica distancia de tiempo, mejor dicho, no es un tiempo específico, no es en la creación, sino es un periodo de tiempo. Por ejemplo, Mateo 26, 16, dice allí, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo a Cristo. Aquí es apo toté, y desde entonces. Juan 19, versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuándo? Desde aquella hora. ¿Qué significa eso? Significa desde ese momento en adelante. Pues que no fue solamente en ese instante, sino en adelante. ¿Se dan cuenta cómo se emplea la palabra apo? ¿No? Y acá tenemos el término con una contracción, apóstrofe, que dice ap, ekeines, tes horas, que significa desde aquella, de esa hora, desde aquella hora. Otro ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. El eterno poder y deidad de Dios se revelan cuando, desde la creación. ¿Es que solamente sucedió eso, esa revelación en la creación? No está diciendo eso, dice que desde la creación en adelante. Y así que el término que se emplea para eso es apotiseos cosmou, apotiseos cosmou, desde la creación del mundo. Apocalipsis 16, versículo 18, otro caso. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí leemos, desde que los hombres han estado. Este término también es apo, sino que se encuentra en otro tipo de declinación. Aquí es ou, hoy, antropoi, egenonto, epitesges. Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Desde que los hombres han estado, que es egenonto, sobre la tierra. Epitesges. Y aquí mismo se encuentra el caso de Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17, versículo 8. Todo aquel cuyo nombre no esté escrito desde la fundación del mundo, según lo que dice Apocalipsis 13:8, y ese término es apocataboles cosmou, desde la fundación del mundo. ¿Qué significaría esto? ¿Significaría que fue allá después que se terminó de fundar el mundo solamente? No dice eso, significa cuando ya estuvo creado ese mundo en adelante, porque la mía palabra apo es un periodo, no es un tiempo fijo definido. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que fue cuando se hizo el mundo o se estableció el mundo, cuando entonces, en ese instante, podríamos haber pensado de repente en el huerto del Edén, es cuando se preparó el reino. No quiere decir eso. Significa que se empezó allí y terminó y terminará su plan en el momento en de que el Señor reciba su reino. Por eso dice acatabolés, apocatabolés cosmou, el reino preparado. O sea, se fueron haciendo los preparativos desde que se fundó el mundo en adelante, desde la fundación del mundo en adelante. Y Apocalipsis 13:8, que dice, todos los habitantes de la tierra le adorarán, todo aquel cuyo nombre no esté escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes son los que están escritos en este libro de la vida del Cordero? ¿Desde cuándo ha sido escrito su nombre? Desde la fundación del mundo. Pero está diciendo desde
que el mundo fue fundado en adelante también, porque también es aquí el término es apo. Y Apocalipsis 17:8 dice lo mismo. La bestia que has visto y era y no es y está para subir del abismo o ir a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Nuevamente lo mismo, desde, a partir de, cuando se terminó de fundar el mundo en adelante, porque es el mismo término de catabolés, terminado la fundación. Apocatabolés, se termina de crear y desde ese momento, terminado la creación en adelante. Entonces, en resumen, podríamos tener algunos casos poniéndolo dentro de un esquema como el que se presenta aquí en la imagen, antes de la fundación del mundo, antes de la creación y desde la fundación del mundo. Antes es pro y desde es apo. Pro es antes, apo es desde, a partir de entonces, terminada la creación. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué ¿Qué eventos ocurren en pro antes de la fundación? Uno, Dios planificó la cualidad de sus hijos para que fuesen santos y sin mancha, según Efesios 1, 4 y 5. ¿De qué manera lo hizo? Está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. Dios previó el plan de salvar a sus hijos a través de la sangre de Cristo. Ahora, para la aplicación de Apo, según Mateo 25, 34, ¿qué hizo Dios desde la fundación del mundo en adelante? Dios hizo los preparativos para el reinado de Cristo. ¿Qué más? Punto 2. Fueron escribiéndose los nombres de los justos en el libro de la vida, según Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, de acuerdo al contexto griego. Discusiones sobre antes, en y desde. Ahora, estos versículos no dicen escritos antes de la fundación del mundo, eso está claro. Dicen desde. Por ejemplo, estudiar o trabajar desde las 6 de la mañana no es lo mismo que trabajar antes de las 6 de la mañana. La palabra desde en español tiene el significado de punto de procedencia y viene del latín ex, que significa de, fuera de, inclusive. Se dan cuenta que es semejante. Nosotros, nuestro idioma español viene también de la raíz del latín y por lo tanto significa lo mismo, significa de, fuera de, ¿no? De un punto de procedencia. En inglés, inclusive, la palabra inglesa from es una traducción de la palabra griega apo, y todas las siguientes traducciones de Apocalipsis 13:8, por ejemplo, traducen apo en este versículo como desde o desde. Todas estas versiones que están aquí, la nueva versión internacional y todas las demás, la King James, todas estas versiones traducen como desde, de la misma manera como está en el inglés también o en el español. Con respecto a Apocalipsis 17:8, todas esas traducciones más también estas dos SB y la RCB traducen apo como de o desde. O sea, se incluyen estas dos más todavía, traducciones. Pero muchos todavía piensan que estas escrituras dicen que los nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo, mientras que las escrituras afirman que los nombres fueron escritos desde la fundación del mundo. Escrito antes de la fundación del mundo significaría escrito antes de la creación del mundo en Génesis 1, ¿cierto? Pero escrito desde la fundación del mundo significa escrito en el periodo, desde Génesis capítulo 1, incluso terminado el periodo, los días de la creación, hasta el presente o más allá, no en un momento singular. Incluso nombres escritos después de la fundación del mundo sería una paráfrasis casi precisa de las escrituras. Pero nombres escritos antes de la fundación del mundo es una paráfrasis completamente inexacta y contrario a las escrituras. Ahora, dado de que la palabra apo significa un periodo de tiempo en la que se empezó a escribir los nombres sobre el libro de la vida, terminado la creación, entonces, ¿cuándo se escribieron los nombres después de la fundación del mundo? Eso sería una pregunta interesante. Desde la fundación del mundo puede ser uno, cuando nací físicamente, o en el momento de mi conversión.
Ahora, de los dos, la conversión parece ser el momento más bíblico por cuatro razones. Uno, están los nombres de los que se entregaron al Señor según Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice allí: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Están ahí porque ellos se entregaron por el Evangelio al Señor Jesucristo. Punto 2. La inclusión de nombres en el libro de la vida se basa en la cruz, se basa en la promesa de vida eterna que ofrece Cristo por su justicia. ¿Por qué? Porque el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 13, versículo 8, que dice allí: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿El libro de la vida de quién? Del Cordero. O sea, a través de él es que nosotros tenemos vida, vida eterna. Pero fueron escritos después de establecida la fundación del mundo. Se fueron escribiendo hasta el tiempo actual. Punto 3. La vida eterna se concede en la conversión, después de creer en Cristo, según Juan capítulo 3, versículo 16. Ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Cristo, tenemos que entregarnos a Él. Eso es lo que implica creer en Cristo, obedecerle a Él. Y Juan capítulo 6, versículo 40, que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y punto 4, llegamos a conocer a Dios y ser conocidos por Dios en el momento de la conversión, no antes del nacimiento, ni antes de la fundación del mundo. Recuerden además lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, que quienes llegan a ser hijos de Dios, sino aquellos que reciben, aquellos que creen en Él y lo recibieron a Cristo. Y estos no son nacidos ni de carne ni de sangre, sino según la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Siendo conocidos por Dios. Eso es un punto importante para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eran adoradores de ídolos ellos antes de su conversión. Claramente llegaron a conocer a Dios y a ser conocidos por Dios después de su conversión. Ahora, ¿qué condiciones son necesarias a fin de que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? Porque claro, sucede en el momento que nos entregamos, pero ¿por cuánto tiempo puede permanecer escrito ese nombre allí? Miren lo que dice Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Para quién es la promesa? El que venciere. ¿Qué significa este término? ¿Qué se entiende por el que venciere en Apocalipsis 3, versículo 5? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, define vencer como aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice allí: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? Y aquí este término pisteuo significa confianza gozosa y obediencia a Cristo. Apocalipsis 12, versículo 9 al 11, define el término vencidos como aquellos que vencieron las tentaciones de Satanás por la sangre de Cristo y su testimonio de él. Dice allí: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, cuando dice vencidos, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa vencieron? Las tentaciones. Porque Satanás, cuando dice que los acusaba de día y de noche, se refiere pues que eh, los tentaba a ellos para caer en pecado. Ya ven lo que dice en los lugares celestiales, página 280.3, párrafo 3.
La corona de gloria será colocada sobre las sienes de todos aquellos que hayan vencido la tentación por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta palabra de nuestro testimonio significa muchísimo. Está delante de todo el universo celestial y delante del mundo. El alma que deshonra a Dios por sus palabras y obras, que no reconoce a Cristo como su Salvador, se coloca a sí misma de lado derrotado. Y la última cita, que se encuentra esto en este, acá mismo, dice, acerca de los vencedores, Cristo dice, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿sí? Haciendo hincapié a lo que hemos leído ya antes, el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios, y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles de Dios pesan su valía moral, observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro de la vida. Nótelo esto. A todos se nos ha concedido un periodo de prueba durante el cual podamos lavar los ropajes de nuestro carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está empeñado en separar de sí el pecado y el egoísmo? Habéis muerto, le dice el apóstol Pablo a los verdaderos seguidores de Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, según Colosenses 3:3. Si estamos vivos en Dios, estaremos muertos al egoísmo. Que Dios nos ayude a morir al yo. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Únicamente los nombres de las personas que hayan amado a Dios con todas las facultades de su ser y a sus prójimos como a sí mismos. Esa promesa que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y también, y la profecía de Apocalipsis 17, versículo 8, en realidad es una promesa para nosotros, para poder, gracias a la gracia de Cristo, vencer sobre toda tentación, sobre todo tipo de rasgo pecaminoso que esté vigente en nuestra vida, y así nuestros nombres puedan permanecer hasta el tiempo del fin en el libro de la vida. Que Dios nos bendiga en este día. Amén.